Hoy voy a presentar el lema al final de la predicación, presentaré el lema para el año que viene, para el 2025, pero voy a estar ya compartiendo sobre el mismo, ¿no? Mateo, si vamos todos a Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y si vamos justo al final del capítulo 7 de este mismo Evangelio de Mateo, 7, 28 y 29, dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estos versículos son la introducción y la finalización de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Uno de los discursos más largos y completos de los que vienen en la palabra de Dios, puestos en la boca del Maestro, en la boca de Jesús. Para algunos estudiosos y comentaristas es una recopilación de todas las enseñanzas de Jesús que Mateo, el evangelista, recopila y ubica en este lugar de su evangelio, pero que otros evangelistas como Lucas y Marcos sitúan dispersos en el resto de sus evangelios, es decir, esparcidos estas enseñanzas a lo largo de los otros evangelios. Para otros, sin embargo, es una exposición seguida de Jesús, una predicación, podríamos llamar al uso continua de Jesús, donde expone sus enseñanzas. Está considerado el Sermón del Monte como la constitución del reino de Dios, la carta magna por la que se rige el reino de Dios. Recoge enseñanzas y pronunciamientos nunca antes dichos por ninguna otra persona y contrapuestas al pensamiento general de la época de entonces, pero también de nuestra época ahora. Nos habla desde lo que sería el estado del bienestar del reino de Dios, con esos primeros versículos acerca de las bienaventuranzas, que podemos considerar el estado del bienestar. Tanto que se habla en nuestros días del estado del bienestar, bueno, pues el estado del bienestar del reino de Dios lo tenemos ahí descrito en las bienaventuranzas. Ya sé que las mujeres se nos adelantaron al lema del año, bueno, ya sabíamos que iba a ir por ahí al lema del año, y estáis trabajando ya las mujeres las bienaventuranzas, que forman parte del Sermón del Monte. Así que ahí no voy a hacer ningún spoiler, no voy a desvelar nada. Solamente lo voy a mencionar de pasada, pero como he dicho, está considerado el Sermón del Monte como la constitución del reino, la carta magna por la que se rige el reino de Dios. Recoge enseñanzas y pronunciamientos que nunca antes se habían escuchado. Nos habla desde lo que sería este estado del bienestar, pasando por el carácter de los habitantes del reino, el amor, la humildad, la justicia del reino, la sabiduría del reino, los beneficios del reino y el consejo y prudencia para vivir según las leyes del reino de Dios. Todo eso lo podemos desgranar, podemos meditar a lo largo de todo este año sobre este Sermón del Monte. Son 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 completos, donde se encuentra este Sermón del Monte y donde tenemos para ir meditando a lo largo del año, desde la libertad de cada uno que predica y comparte, pero también desde los diferentes grupos, para ir meditando en este Sermón del Monte. ¿Por qué es importante el Sermón del Monte? Bueno, pues siempre que analizamos un texto decimos, ¿quién es el que lo dice? En este caso, ¿quién es el predicador de este Sermón del Monte? Pues ni más ni menos que el propio Jesús. Es quien enseña, quien instruye, quien da las enseñanzas, quien predica estos textos que componen lo que conocemos como el Sermón del Monte. El predicador no es más ni menos que Jesús. Hasta ahora los profetas y Juan el Bautista habían hecho bien su trabajo, su misión de predicar el mensaje y la palabra de Dios, exhortando al pueblo a no alejarse de los preceptos, las leyes y mandatos de Dios, anunciando y dirigiendo al pueblo a poner toda su esperanza en la venida del Mesías prometido. Pero ahora, el que les está hablando en este Sermón del Monte
no es Moisés. Es superior a Moisés, superior a todos los profetas. Superior a Elías y superior a cualquier otro profeta anterior y superior también a Juan el Bautista, que iba preparando el camino del Señor. Ahora era Jesús, el Verbo eterno, en el cual y por el cual Dios quería hablar en los últimos tiempos. Como recoge la carta a los Hebreos, dice justo el inicio de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, hecha carne, el Hijo de Dios, el Señor de todo y por el cual fue creado todo, se había hecho hombre, como uno de nosotros, como tú y como yo, para acercarnos al reino de Dios. Todos los milagros de Jesús, todos los milagros que Jesús había realizado hasta ese momento en Galilea estaban destinados a preparar al pueblo para recibir las instrucciones de parte de aquel en el cual o en quien se mostraba y se demostraba todo el amor de Dios por una humanidad caída, apartada y separada de su Creador. Ya tenemos el autor, el predicador, el que expuso este sermón del monte, Jesús de Nazaret, el mismo Dios hecho hombre, sin intermediarios, sin mensajeros, sin profetas por medio, directamente el Hijo de Dios hablando a las multitudes, hablando a los discípulos. El lugar, una montaña, ni siquiera sabemos el nombre de la montaña, un monte, una montaña donde se predica este sermón. Es una montaña sin nombre en Galilea, en el norte de Israel. No escogió uno de los montes santos que recoge la Escritura. No cogió uno de los montes santos de Sión. Y con ello nos indica Jesús que la voluntad de Dios no es solo que se ore o adore en tal o en cual lugar, sino en todos los lugares. Y no solamente que se adore, se alabe y se ore en todos los lugares, como dice, quieres ver luego la cita 1 Timoteo 2:8, sino también que se predique en todas partes, como hacía la iglesia en el libro de los Hechos. También lo puedes ver en Hechos 8:4. En el monte Sinaí, Dios había dado la ley al pueblo a través de Moisés. En un monte desconocido de Galilea, Jesús estaba dando directamente la normativa espiritual del reino de Dios, aunque hay diferencias significativas entre un momento y otro. Cuando se dio la ley en el monte Sinaí, Jehová descendió sobre el monte. Todo esto lo podéis ver en Éxodo capítulo 19, podéis leerlo luego. Y en esta ocasión no fue Jehová el que descendió, sino que fue Jesús el que subió al monte. En el Sinaí, Dios habló en medio de truenos y relámpagos, y el pueblo tuvo miedo, y Jehová marcó límites al pueblo para que no se acercara. En este monte anónimo de Galilea, Jesús abrió su boca y la gente se acercaba para verlo y escucharlo sin ningún temor. Y eso me plantea una reflexión, una meditación para todos nosotros, y es cómo nos estamos relacionando con Dios. Si nos estamos relacionando desde el miedo o nos estamos relacionando desde la confianza en la obra redentora de Cristo. O nos estamos relacionando desde el miedo, con límites, con temores todavía, sin entregarnos por completo dentro de esos límites, o nos estamos relacionando con Dios a través de la obra redentora de Jesús, con confianza, con esperanza,
sin temor, sino con amor. En el Sinaí se promulgó la ley que iba directamente contra los efectos y las consecuencias del pecado. En este monte anónimo de Galilea, Jesús atacó directamente a las raíces del pecado. En este monte anónimo, Jesús se mostró como ese Redentor y Salvador. Tenemos el predicador, tenemos el lugar. Parece un retiro, ¿verdad? Tenemos el predicador, el lugar, los receptores. Begoña, vamos a los receptores. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús? Bueno, aquí hay muchas partes a estudiar, ¿verdad? Por una parte, en primera instancia, se dirige a los discípulos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Parece que en ese inicio del sermón las enseñanzas van dirigidas a los discípulos, a sus discípulos, aquellos que estaban siguiéndole, que iban detrás de él y que no se separaban, que dejaron sus oficios, dejaron sus quehaceres y siguieron al maestro de Galilea. Pero también vemos al finalizar el sermón, en el 7:28, que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O dicho de una manera más entendible, la gente se admiraba de su enseñanza. Doctrina y enseñanza es lo mismo. La gente se admiraba de su enseñanza, es decir, no estaban solo los discípulos, empezó el discurso de una manera, con unos objetivos o con unos oyentes allí en la cumbre del monte, pero luego desciende y la gente que se estaba arremolinando a escuchar es partícipe también de las enseñanzas de Jesús. Así que es importante que para nosotros como discípulos atendamos estas indicaciones que Jesús da en el Sermón del Monte. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si estás seguro y confiado, sentado ahí a la ladera del monte con Él, estas enseñanzas son para ti. Pero si aún lo oyes desde lejos, si aún no te has acercado a Jesús, si aún no has entregado todo el control de tu vida a Cristo, estas enseñanzas también son para ti. Para unos y para otros, Jesús se dirige en este sermón, en este monte anónimo, en esta dar a conocer las características del reino de Dios. Como he dicho, sin duda los discípulos estaban mejor dispuestos a recibir y entender las enseñanzas, pero el mensaje era para toda la gente, para esa multitud que se había sentado en la ladera de esa montaña anónima para oír al Maestro. El mensaje de Jesús en estos 3 capítulos es muy amplio y yo espero que a lo largo de todo un año podamos ir desgranándolo desde diferentes perspectivas y desde diferentes ópticas. Y es apasionante sumergirte en el texto bíblico, sumergirte en estas enseñanzas, ir desgranando casi paso a paso cada palabra de Jesús, porque cada palabra de Jesús en este Sermón del Monte es una perla preciosa, es algo que te desconfigura totalmente de cómo estamos configurados por esta sociedad en la que vivimos. Es algo totalmente retador, es algo realmente apasionante escuchar cada palabra de Jesús. A veces casi uno cierra los ojos y se va a esa ladera del monte y hasta le pica la hierba y está ahí atendiendo y escuchando las palabras porque te embebe el texto. No puedes dejarlo. No puedes salir de esa situación, de ese, permíteme la expresión, embobamiento escuchando al Maestro. No hay nada más apasionante que el Sermón del Monte, hermanos. Bueno, sí, la cruz, la muerte, la salvación, el derramamiento de la sangre de Jesús, pero porque es realmente lo que nos hace salvos.
Pero en cuanto a las enseñanzas, este Sermón del Monte es fabuloso. Las enseñanzas de Jesús en este Sermón del Monte tienen que ver con los fundamentos de cómo vivir de acuerdo al reino de Dios, tratando temas muy variados y muy necesarios para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Cuando uno está leyendo el Sermón del Monte, es un termómetro, es una medida, un canon, algo que nos evalúa en nuestro proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Cuando vamos pasando por esas palabras, por esas enseñanzas de Jesús, si miramos en nuestro corazón, en nuestro interior, nos vamos evaluando y vemos cosas que tenemos que dejar y cosas que tenemos que abrazar y apreciar rápidamente. Empieza Jesús con las bienaventuranzas. Ya estáis las mujeres trabajando en ello. Solo la introducción a este Sermón del Monte, una descripción de lo que sería, como he dicho, el estado del bienestar, muy distinto a como lo entiende el mundo y la sociedad en la que vivimos. Bienaventurados, felices, dichosos, doblemente gozosos. Eso es lo que significa bienaventurados. Todo eso. Y cada enseñanza, cada instrucción de Jesús ahí empieza con esta palabra. Bienaventurados, felices, dichosos, doblemente gozosos, todos los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Todos ellos felices, dichosos, bienaventurados. Estas son las credenciales del reino que te llevan a los beneficios y a ese estado del bienestar del reino de Dios. Porque de ellos termina cada una de estas indicaciones de Jesús o enseñanzas o bienaventuranzas, termina con un beneficio. Porque de ellos es el reino de los cielos, porque recibirán consolación, porque recibirán la tierra por heredad, porque serán saciados, porque alcanzarán misericordia, porque verán a Dios, porque serán llamados hijos de Dios, porque su galardón es grande en los cielos. Amén, hermanos. Yo sé que no somos muy pentecostales, pero a veces cuando uno lee esto no tiene más que decir amén, amén, amén y requete amén. También habla el Sermón del Monte del carácter del discípulo, de esa sal y de esa luz que debemos ser. Ese carácter que se debe formar en nosotros, que no es ni más ni menos que el reflejo y el carácter de Jesús en nuestras vidas, en nuestros ejemplos, en nuestro caminar diario. El Sermón del Monte habla del carácter de los habitantes de este reino, de los que pertenecen al reino de Dios. Habla del carácter del discípulo. También habla de la ley y de los profetas, de la verdadera intención que hay detrás de la ley, el verdadero sentido que hay detrás de la ley, enfatizando la justicia interna y el amor genuino. También el mensaje del Sermón del Monte habla de las enseñanzas éticas, temas como la ira, como el adulterio, como el divorcio, como los juramentos, como la venganza, como el amor a los enemigos, ampliando las enseñanzas tradicionales que los judíos ya conocían y llamando a una justicia más profunda y a un amor más radical. También viene en el Sermón del Monte. También se refiere Jesús en el Sermón del Monte a la práctica religiosa. Jesús da instrucciones sobre la caridad, sobre la oración, sobre el ayuno, desde la sinceridad, buscando agradar a Dios y no agradar a los hombres, sino buscando agradar a Dios. Huyendo de una falsa religiosidad, de unas apariencias, pero que en el fondo
falta lo principal, falta esa verdadera y auténtica espiritualidad que da la relación, la comunión con Dios mismo. También habla de la confianza en Dios en este Sermón del Monte. Jesús exhorta a confiar en Dios como nuestra máxima prioridad. Confiar en Dios, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene después. A confiar en la providencia de Dios. Y si nadie sabe lo que es la providencia de Dios, vienes al estudio y lo aprendes. Porque justo ayer dimos la providencia de Dios. A confiar en que Dios ya ha preparado todo para que este mundo se mantenga en pie y no se hunda. De todo eso habla también Jesús, de esa confianza en Dios. Y también habla de las relaciones interpersonales, enseñanza sobre el juzgar a los demás, la oración perseverante, la regla de oro y la importancia de discernir entre lo bueno y lo malo. Y termina esta predicación de Jesús, este Sermón del Monte, termina con los dos cimientos, la importancia de poner en práctica todas estas enseñanzas que Jesús condensa, expone, comparte en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, pero que también lo vamos a ver a lo largo del propio Mateo. Vamos a ver muchas indicaciones más acerca del reino de Dios, y también a través de los otros evangelistas vamos a ver estas mismas enseñanzas repartidas por esos evangelios. Yo te insto a que no dejes de leer los evangelios. Lee también las cartas, los hechos, los profetitas pequeños estos y los mayores, y todo el Antiguo Testamento. Dani lo explicó muy bien, yo me lo perdí, pero bueno, tengo los apuntes. Pero explicó muy bien cómo todo va conectado con el Nuevo Testamento y cómo va conectado también con esa venida de Jesús, con el propósito de Dios de proveer en esa providencia una salvación para la situación del ser humano. Este Sermón del Monte tiene el máximo valor para nuestra vida como discípulos de Cristo. Si queremos seguir al Maestro, si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, estos 3 capítulos deberían ser emblema en nuestro corazón. Emblema y ejemplo en nuestras vidas. Primero, por quien pronunció este sermón, como hemos dicho. Primero, porque el autor, el que predicó este sermón, no fue un pastor más o menos iluminado, no fue un pastor más o menos con mayor o menor conocimiento, con mayor o menor unción, sino que fue el propio Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. El único que derramó su sangre por nosotros. El único que dio su vida por nosotros. Y eso al menos requiere de sus discípulos el prestar atención a estas enseñanzas. Son palabras directas de Jesús a nuestro corazón. Y nuestro corazón no puede esquivar estas palabras. ¿Tú has observado cómo algunas veces nuestro corazón esquiva las palabras? Quiere esquivarlas, ¿verdad? Uy, sí, estás haciendo... las palabras de Jesús no pueden ser esquivadas. Encuentran el camino directo al blanco, que es nuestro corazón. Porque fueron pronunciadas desde un monte anónimo, lejos de toda religiosidad, lejos de cualquier ritual, lejos de cualquier práctica tradicional o costumbrista. Estas enseñanzas fueron establecidas desde la confianza, desde el acercamiento y no desde el miedo. Dirigido a sus discípulos, por tanto, a nosotros, a los que estaban en aquella época, pero también a los que ahora nos llamamos discípulos o seguidores de Cristo. Dirigido a sus discípulos y a sus seguidores para ponerlo en acción, pero también para toda la gente,
porque estas palabras son bálsamo para el que está desesperado, son bálsamo para el que no le queda nada, son bálsamo para el que necesita consuelo, para el que necesita esperanza. Porque son palabras con un mensaje retador, como dije, apasionante, diferente a lo que vemos en estos días de crispación. Podemos resumirlo en lo que será, como he dicho, el lema para el año que viene, para el 2025. Y yo he intentado resumirlo. Llevo 3 meses, ¿no? Cuando empecé yo a decirte, tengo esto en mente, no sé, y no conseguía encontrar las palabras, pero ya era necesario presentar un lema. Ya mi mente me decía, hay que presentarlo ya. Y el lema para el año 2025 es el siguiente: el reino en acción, amor, justicia, humildad y sabiduría. Capítulos 5 y 7 de Mateo. Este será el lema para este año que viene. El reino en acción, amor, justicia, humildad y sabiduría. Basado en el Sermón del Monte. Yo invito a toda la iglesia que durante este año también en sus devocionales, en sus estudios, en sus meditaciones, cojan este texto, estos 3 capítulos y los trillen, los vayan trillando. Vayan extrayendo su propia enseñanza, no la que le damos solo desde aquí, sino sus propias conclusiones, sus propias determinaciones y sobre todo tomen decisiones que hagan que ese reino esté en acción. Hasta aquí, que el Señor les bendiga. Quiero orar antes de bajarme de este lugar para que la paz del Señor abunde y sobreabunde en cada uno de nuestros corazones. Padre, te pido y te ruego, Señor, que en medio de tanta zozobra como estamos viviendo, Señor, en estas 2 semanas, en tanto dolor como estamos viendo en la televisión con nuestros hermanos y no hermanos, habitantes también de Valencia, Señor, cómo se han quedado sin nada, Señor, y quiero pedirte, Dios, que en medio de toda esta situación, Señor, tú nos des esperanza. Esperanza para sembrar en otros esperanza, Señor. Esperanza para guiar a otros en medio de la zozobra, en medio de esta catástrofe, Señor. Bendice especialmente a las iglesias que están y que se encuentran en la zona de Levante, Señor, donde ha pasado toda esta calamidad. Da sabiduría, Señor, a los pastores, a los obreros de las iglesias, a cada asociación, a cada entidad que está ayudando y colaborando, Señor, en restablecer, Señor, todo lo que ha quedado devastado, Señor. Levanta y promueve, Señor, ofrendas que lleguen para paliar, Señor, tanta necesidad. Bendice, Señor, cada ofrenda levantada también, Señor, y sobre todo levanta un clamor en oración, Señor, por esta situación. Que las iglesias se muevan en lo social, se muevan en lo económico y se muevan también, oh Dios, en lo espiritual, en la oración, Padre, en orar y clamar, Señor, por estas necesidades. Te damos gracias porque en tus enseñanzas en el Sermón del Monte aprendemos y crecemos y maduramos con verdaderos valores, con verdaderos retos, con verdaderas opciones para modelar nuestro carácter, Señor, y parecernos cada día más a ti, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor, cada hogar aquí representado, los que están hoy y los que no han podido venir, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada familia, bendice cada joven, cada niño, cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu amor, que tu paz, que tu consuelo inunde, Señor, nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, iglesia, que el Señor les bendiga. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.